Fíjese usted que para platicar sobre la supremacía constitucional, me da gusto darle la bienvenida a este espacio a Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional. Francisco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Lupita. Muy buenas tardes. Oye, pues tenían mucha prisa ahí los legisladores, ¿no? Y finalmente ya está publicado en el Diario Oficial. Y ya entró en vigor hoy, así que fue una publicación de ayer en la noche y hoy ya desde el primer minuto ya entró en vigor esta llamada reforma de supremacía constitucional, que consiste en que ya no procede ningún recurso en contra de reformas o adiciones a la Constitución, sean amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales. Que esta reforma fue pensada en el contexto actual de las impugnaciones de la reforma judicial, pero no solamente es para eso, Lupita, y eso es lo grave, sino que va a blindar cualquier reforma que a futuro se vaya a aprobar y que pueda ser regresiva en términos de violentar derechos humanos o principios jurídicos fundamentales. Francisco, estamos esperando una discusión en la Suprema Corte para hablar de un proyecto que se va a votar y que es este proyecto del ministro González Alcántara, que podría poner en receso una parte, ¿no?, de esta reforma judicial, y una parte muy importante que se refiere al que no haya elección directa de magistrados ni jueces. ¿Qué se puede esperar de esta próxima sesión si nos estás diciendo que, bueno, pues ya se blinda prácticamente y, como mencionaba Ricardo Monreal, pues nadie, ningún ministro, ningún juez, ningún magistrado podrá realizar ninguna impugnación a lo que ha determinado el órgano, como así lo mencionó, reformador de la Constitución? Mira, Lupita, aunque yo no estoy de acuerdo con esta reforma de supremacía constitucional, tiene que aplicarse de hoy hacia el futuro. No se debe de aplicar de hoy hacia el pasado, y menos en asuntos que están actualmente ya en la etapa de resolución en el Pleno de la Suprema Corte. Inclusive, hoy en la mañana escuché al ministro Juan Luis González Alcántara en una entrevista que tuvo, en donde él decía, a ver, nosotros no estamos en asuntos en trámite porque ya se llevó a cabo toda la etapa que jurídicamente se conoce como de substanciación. Ya están en la etapa de resolución, por lo tanto, de ninguna manera esta reforma va a venir a dejar sin materia a que se sobresean este asunto que va a ser discutido el próximo martes en el Pleno de la Corte. Y además, el artículo 14 constitucional establece que a ninguna norma se le puede dar efecto retroactivo en perjuicio de las personas. Y por eso es que no puede ser posible que un artículo transitorio quiera estar por encima de un artículo permanente de la Constitución. Tiene que prevalecer la Constitución, y por eso es que los ministros van a continuar con esta sesión y van a llevar a cabo su respectivo diálogo, discusión y votación de este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, que va a ser finalmente una decisión histórica la que van a tomar, sea la que sea, y habrá que estar atentos el próximo martes 5 de noviembre, 10 de la mañana, que va a ser una hora temprana para que inicie esta sesión de la Corte. Francisco, ¿esto significa que la Suprema Corte tiene la última palabra? Tiene la última palabra, pero, Lupita, jurídicamente, y jurídicamente se mantiene el bloque de los 8 ministros independientes, van a declarar la invalidez de gran parte de este decreto de la reforma judicial. Pero vendrá la otra pregunta: ¿y qué va a hacer el oficialismo? ¿Qué va a hacer la presidenta Sheinbaum? ¿Qué va a hacer la mayoría de los legisladores de Morena? ¿Van a acatar? Yo veo ahí que no van a acatar, y ahí pues sería el desconocimiento total de la cabeza del Poder Judicial, de nuestro máximo Tribunal Constitucional, lo que para mí sería ya incrementar el nivel de una crisis constitucional. ¿Qué pasa si no se acata entonces? ¿Hay algún otro recurso? La Corte no tiene mayores elementos para poder hacer cumplir esta declaratoria de la invalidez parcial de la reforma judicial. La Corte podría dar parte al Ministerio Público Federal, pero yo no veo que la Fiscalía General de la República vaya a querer iniciar carpetas de investigación en contra de los legisladores, en contra de la presidenta Sheinbaum, además de que ella goza de una gran inmunidad procesal. Yo no veo que desde la Corte puedan hacer más. Quedará solamente en la discrecionalidad de la presidenta Sheinbaum y de los legisladores del oficialismo, si acatan o no acatan, si obedecen o desobedecen esta resolución de la Corte.
Pero si no lo van a hacer, entonces yo creo que estarían ya iniciando ya formalmente y continuando con el desahogo del juicio político en contra de los 8 ministros para destituirlos e inhabilitarlos. ¿Cuál sería entonces el papel de la Corte, Francisco, si no se acata esto? La Corte está cumpliendo con las atribuciones que hoy le confiere la Constitución como defensores de nuestra democracia constitucional, defensores de los derechos humanos y de los principios de la Constitución. Eso es lo que le corresponde hacer la Corte y a mí me parece muy bien y quedará finalmente registrado en la historia que la Corte hizo lo que le tocaba hacer y del lado del oficialismo veremos hasta dónde van a llegar estas consecuencias, porque todavía, como es algo que nunca habíamos vivido, no sabemos todavía, no dimensionamos cuáles serían las futuras consecuencias jurídicas, políticas, sociales y económicas que podría traer lo que ocurra el próximo martes en la Corte. Muy bien, Francisco, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Al contrario, Lupita, muy buenas tardes. Hasta luego.